Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos televidentes de Pulso Sport Más? Buenas tardes, un gusto, un placer siempre estar de vuelta ya con ustedes. Buenos días en este caso, buenos días recién en este caso. Estamos aquí en la cancha del Club Sport San Nicolás, donde se juega hoy el campeonato senior, la final. Hoy se define ya el campeonato senior Uribucuá. Ya estamos prestos y listos nosotros con todo el equipo de Pulso Sport Más. El día de hoy, sábado 8 de noviembre. De noviembre. Así es que estamos ya prestos con todos los compañeros acá, con el compañero Blas, ahí preparando ya la planilla. Cuando tengamos ya llevar su saludo para que pueda proseguir ya con el relato. Blas Antonio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros, a todos los televidentes de Pulso por Más. Aquí ya, como bien estaba mencionando, hoy arrancamos un poco más temprano aquí en el Sport San Nicolás para lo que va a ser entonces esta gran final. Hoy se define este campeonato senior de Gribucuá. Ya arranca con este partido, el duelo entre Cerro Verde y el representativo de Ciudad Nueva, que lucha por el noveno y décimo lugar respectivamente, y así también el 11º y 12º. Entonces es una muy buena posibilidad también para que estos equipos puedan ir escalando posiciones, porque hoy obviamente se define y se juega también puestos importantes. Ya se juega directamente por los puestos, por eso no deja de ser interesante todos los compromisos que vamos a compartir, y obviamente se va a coronar con los dos finales. Primero se va a jugar también el partido final, en este caso Copa Bronce. Van a estar protagonizando esa gran final entre 15 de mayo y el Sport Uyarendá, y por Copa de Oro la gran final, la final que están esperando la gente, Milan Libertad, y con esto se cierra entonces este campeonato senior 2025, Gilberto Brites. Así es, los partidos entonces que se viene el día de hoy, ya el penúltimo partido juega Garendá y 15 de agosto por la Copa Bronce, y el último partido juega Libertad, Milan Libertad por la final del campeonato senior 2025 torneo clausura. Sí, señor, y no podemos dejar de mencionar también que hay dos partidos más que se va a jugar también Copa de Bronce por el tercer y cuarto puesto, Real Madrid, San Isidro y San José y Buponá también. Hoy vamos a Sí. tener estos partidos. Atención con este remate travesaño, se salva el conjunto de Ciudad Nueva. Qué lindo remate aquí por parte del número 10 del conjunto de Cerro Verde. El horizontal se le negó el primero del partido al conjunto Cerro Verde. Sí, primera llegada importante acá del equipo Cerro Verde. Ahí el número 10, Sixto Monje, probó al arco del travesaño, le niega ese gol. Se salva el equipo ciudadano. Bien, tiene la pelota Juan Carlos, juega con Torres, sale el capitán con el equipo de Ciudad Nueva. Recupera a Cerro Verde en el medio terreno, retrocede el pase ahí para Benítez. Sale Benítez hacia la punta izquierda, apertura para el lateral izquierdo, Gabriel Zamudio. Sale jugando el equipo de Cerro Verde, pelota para Hermosilla, pica Hermosilla. Ya está el guardameta Vázquez hoy en portería en el conjunto de Ciudad Nueva. Ya saca largo con un balonazo que queda en poder de Torres. Este juega con Juan Carlos López. Este es Rodríguez, va teniendo el equipo ciudadano, profundiza el pase, cobra infracción, retrotrajo la jugada del árbitro. Va a corresponder tiro libre, el primer tiro libre para Ciudad Nueva, el segundo en este compromiso. Así es, acá va a ser pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Arrancó con todo este partido. Ya en la fecha anterior Ciudad no se presentó, por ejemplo, en la fecha anterior, y hoy sí, de vuelta ya está el equipo ciudadano que tiene su partido ante el equipo Cerro Verde. Los dos equipos más que esta temporada no les fue tan bien a estos dos equipos de esta temporada, por cierto, y por ende ahora se enfrentan entre ellos. Cerro Verde juega con Gabriel Zamudio, casaca 12, 19 el Limpio Venega, 26 para Enrique La Rosa, 5 Carlos Benítez, 24 Cristian Hermosilla, la número 8 utiliza Eladio Duarte, dorsal 17 para Cecilio Zamudio, 10 Sixto Monje, el capitán, el número 40 Pablo Acosta, número 49 para Antonio Jara, y completa la 36 Pedro La Rosa, el equipo del cuadro del representativo de Cerro Verde en este compromiso. Atención con este remate
A ver, fue otra vez, esta vez Benítez el que probó. Sí. Bueno, el remate afuera, pero llegó de vuelta Cerro Verde, que ya avisa que quiere el primero del partido. Así es, ya va a 2 ocasiones llegada importante que está probando los jugadores de Cerro Verde. Acá Benítez probó también su suerte, pero no pasó tan lejos tampoco la pelota. Acá va a ser salida para el equipo ciudadano. Bien. Ahí ya sale el arquero Vázquez, justamente Vázquez en portería. Casaca 8 para Arnildo García, 7 Osvaldo Rodríguez, 22 para Abel Bogado, dorsal 6 para Arnaldo Sanabria, 19 utiliza Juan Carlos López, 50 Alcide Torres y, a ver, Vázquez, sí, Wilson es el portero. Sí, señor, ahí está, Sí. con 8 jugadores. 8 jugadores, sí. 8 Ciudad Nueva. jugadores presentó hoy Ciudad Nueva y por ende está jugando su partido porque tiene que tener hasta 6, o sea, que si tiene 6 jugadores ya no se puede jugar el partido, pero acá sí tiene 8. El equipo ciudadano, por ende se está jugando volando. Avanza Hermosilla, va el equipo de Cerro Verde, balón para Duarte, otra vez Hermosilla, ahora La Rosa. Pedro tiene el esférico, levanta, intenta levantar, bloquea la defensa, va a ser córner, va a ser servicio de esquina, punta derecha corresponde para Cerro Verde. Sí, pelota parada para el equipo de Cerro Verde. Primera pelota parada que va a tener el equipo de Cerro Verde acá también. Va a probar suerte acá con pelota de la esquina. Bien, acomoda la pelota Cerro Verde. Por el 12º y por el 11º puesto se juega este compromiso. Va Sixto. Monjes tiene la pelota, la marca por parte del jugador Juan Carlos López, recupera con esa presión. Ahí se muestra Arnildo, pelota para él, va García, se cae García. Viene la marca aquí, el jugador La Rosa, complementa Benítez. Ya sale jugando Cerro Verde. Bien, acá estos son los primeros 5 minutos del partido. Hasta aquí 0-0. Cerro Verde ya tuvo posibilidad de gol, ya tuvo llegada. Uno por el travesaño, por ejemplo, aquel primera llegada de Cerro Verde, que se salvó el equipo ciudadano, pero al equipo ciudadano le cuesta todavía crear un juego, ir por delante, tener ocasiones de gol. Hasta aquí Cerro Verde está mejor en la cancha. Va Hermosilla, pelota para Sixto Monjes, avanza Cerro Verde, ahora Jara participa, Jara ya estaba en posición de adelanto. Sí, quedó ahí en Uxay, el jugador Jara en este caso. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Vázquez Wilson, el guardameta de Ciudad Nueva. Bueno, se cae un jugador, tengo entendido es el número 6 de Ciudad Nueva. Sí, estamos hablando de Sanabria. Sanabria, sí. No sé si está golpeado, ¿qué pasó? Entonces para el jugador Sanabria. Sí, Arnaldo Sanabria. Y bueno, tiene que trabajar por su recuperación porque recordamos que está jugando con 8 hombres. Y tiene banca el equipo ciudadano el día de hoy. Y va a buscar de recuperar al jugador. Va a salir desde el fondo Abel Bogado. Balón para Juan Carlos López, intenta dominar. La Rosa en la marca, deja para Duarte. Hubo falta de Juan Carlos. Sí. Fue falta ahí de López. Va a ser pelota para Cerro Verde. Los primeros minutos de este compromiso, el marcador indica que está 0-0. 0 para Cerro Verde, 0 Ciudad Nueva. Ya sale el balón para Hermosilla, va teniendo el equipo de Cerro Verde. La Rosa participa, otra vez Hermosilla. Bien, Abel Bogado en la marca. Sale Abel. Levanta la cabeza, Bogado, profundiza el pase muy fuerte. Buscaba al capitán Torres. Sí. Intentó picar, pero era muy fuerte el pase. Muy fuerte la pelota, era imposible ya para el jugador. Va a ser pelota de vuelta para el equipo de Cerro Verde. Ya sale jugando Cerro Verde con Sixto Monjes. Ahí está Benítez cerca. También se muestra La Rosa, Hermosilla. A ver, intenta conectar con Duarte. Ya está Sanabria en esta salida y sale en contragolpe. Pica adelantado, sí. Juan Carlos está adelantado. Muy adelantado ahí López. Intentó, pero está muy adelantado. Va a ser pelota para Cerro Verde. Hasta aquí 0-0 el partido. Ya estamos promediando la primera etapa y el árbitro dice vamos a hidratarnos. Sí, va a ser hidratación. ¿Cuántos minutos tenemos? 10. Minuto 10. Entonces va a ser se van a hidratar los jugadores. Este partido 0-0. Sin goles todavía está aquí.
El equipo Cerro Verde tuvo ya 2 llegadas importantes que no supo aprovechar y al equipo ciudadano les cuesta un montón ir por delante y tener ocasiones de goles hasta aquí. Bien, recordamos de vuelta los partidos. Después de este compromiso juegan por el 10º y 9º puesto, Gilberto. Sí. Arsenal Sport Gribucua. Después Copa Bronce. Van a estar jugando también por el 3er y 4º puesto. Van a jugar Real Madrid ante San Isidro. Y también por el 3er y 4º puesto, Copa Bronce, van a estar jugando San José Sport Ubupona. Y después se quedan los 2 finales. Por Copa Bronce van a jugar 15 de mayo ante Sport Garenda y Copa de Oro. Sí. Partido de fondo, el partido más esperado. Van a jugar Milan ante Libertad. La gran final. Hoy se define todo aquí. Campeonato Senior de Gribucua. Así es, hoy se define todo. Los 2 partidos últimos entonces entre 15 de agosto y Garenda y Milan Libertad. Mira que nada esperó esa final para entre Libertad. Por ejemplo, Libertad llegó en la final. Tuvo mérito por ende estar en la final. Y van a jugar ante Milan. Así que lindo partido el último en la jornada y sábado. En caso de igualdad hay definición de tanda de penales. Así es, hoy se define el campeonato. Bien, todos los partidos, sí señor, ahí se tiene que definir todo, Como habíamos mencionado, a partir del 12º puesto se define hasta el primer puesto. Sí, señor. Así es que si es que hay caso de empate, se define a tener tanda de penales, razón por el cual también se juega un poco más temprano hoy. Claro, por ende. Y hay que ver si este partido termina 0-0. Va teniendo Sixto Monjes. Monje profundiza el pase, busca Hermosilla, intenta peinar, lo hizo, pero no hay destinatario, no hay un receptor. Ya está Wilson Vázquez, el guardameta ya sale jugando. Aquí tiene la pelota Torres. Alcides Torres. Sanabria. Participa López ahí dentro del círculo central. Ciudad Nueva y la posición del balón. Pica hacia la banda izquierda del jugador Arnildo García. Domina García, levanta la cabeza a ver con quién juega, con quién se apoya. Hay buena marca por parte de Pedro La Rosa. Sigue García. El pase equivocado. Ahora sí, ya sale jugando el representativo de Cerro Verde. Duarte. Eladio. Hace participar ahí en el círculo central, en el medio terreno. La pelota ahí para Sixto. Ahora La Rosa. Corre Acosta hacia el costado izquierdo. Va La Rosa dentro del área. Atención al remate de La Rosa. Era el jugador Acosta el que finalmente remató, salió afuera, de vuelta se aproximó el equipo de Cerro Verde. Si intentó de vuelta acá Cerro Verde, a Cerro Verde eso les cuesta un montón hacer goles hasta aquí. Tiene aproximaciones en el área de Ciudad Nueva, pero no está marcando goles. Y Ciudad Nueva también, que de a poco se está acomodando y buscando la forma de ir en ataque y buscar el gol. Bien, va a salir desde el fondo el equipo de Ciudad Nueva, Abel Bogado para sacar. Ya se prepara, se alista. Ya saca con un balón que cae ahí en poder del jugador Torres. Abre hacia la banda derecha, no va a alcanzar el jugador, el que tiene el número 4. Ahí se está equivocando los jugadores de Ciudad Nueva. En la última pelota siempre le va larga a los jugadores el último pase. Y así imposible a los que están arriba. Bien. Jara está fuera del campo de juego. Sí, no sé ahora si está ya. Monjes ingresó el 22. Sí. Entonces se retiró ya Jara entonces. Seguramente estaba un poco retocado. Claro. Con alguna lesión. Capaz que sí. Bueno, tiene la pelota Hermosilla, sí. Creo que última fue intentó picar ahí en la delantera y después de eso ya se quedó afuera. Sí, seguramente problema muscular. Lo de Jara, ya está el otro Monjes. Va Hermosilla. Bueno, profundiza el pase ahí. Hermosilla intentó un autopase. No prospera, ya está Wilson Vázquez. El guardameta del conjunto de Ciudad Nueva ya saca con un balonazo. Cae en poder de Sanabria. Ahora el que participa es Osvaldo Rodríguez. Se muestra López, pelota para él. Ahora sí habilitado López, primero en camino. Va López, le pega al arco. ¡Qué cerca pasó! Estuvo ahí el primero para Ciudad Nueva. Bueno, no pudo definir de buena manera aquí López. Sí, primer ataque importante acá el equipo de Ciudad Nueva. Avisó ya López. No pasó tan lejos esa pelota. Casi el gol del equipo ciudadano. Y si Cerro Verde da esa ventaja, le puede complicar ahí López en la delantera.
Tiene Monjes en la salida. En el conjunto del representativo de Cerro Verde. El 22 Isidro Monjes. Sí. El árbitro hace sonar el silbato. A ver qué indica. Cobró algo. Bueno, ahí pide la pelota justamente Pelota, el árbitro. sí. Cerro juega, dice. Bueno, ahí entonces cortó No el entendí juego. qué es lo que pasó. Sinceramente. Sí, porque no hay un jugador caído. Pero bueno, ya está entonces. Vuelve a jugar. Se vuelve a reanudar el partido con la salida de Cerro Verde. Que intentó Rodríguez. Era Sanabria. Duarte para el equipo Cerro Verde. Balón para La Rosa. Pedro hace participar a Carlos Benítez. Ahora Sixto Monjes. Otra vez Carlos Benítez. Balón para el jugador Duarte. Deja, en este caso, Zamudio, su compañero Gabriel para Acosta. Gabriel de vuelta. Sixto va por el primero. Le pega Monjes. Se levantó también el remate. No está haciendo fino también Cerro Verde. Sí. Está pudiendo definir Gilberto. En la última jugada no está fino lo delantero ni lo otro que está tratando de buscar el gol. Acá de vuelta Monjes tuvo una clara, pero fue por arriba esa pelota. Perdona de vuelta a Cerro Verde y se le puede complicar el partido. Va a salir Abel Bogado desde el fondo. Balonazo que busca a Torres. Primero el anticipo defensivo queda para Monjes. Va conduciendo el 10. Pelota para el 36. Atención con esta jugada. Va por el primero. Atención. Saca muy bien. En este caso Rodríguez. Hacia uno en el costado. Todavía no sale la pelota. Recoge el jugador Acosta. Balón para Zamudio. Otra vez ahora el que participa Monjes. Pierna zurda. Remata al arco. Faltó fuerza al remate. Ya está la defensa. Otra vez el rebote queda para Monjes. Ahora Isidro participa el zurdo. Atención el remate. Queda para Wilson Vázquez. Así es. Intentó ahí también Monje. Encontró la pelota al arquero. Perdón, está desperdiciando ocasiones claras de gol hasta aquí el equipo de Cerro Verde en este primer tiempo. Tuvo ya prácticamente 3-4 llegadas importantes que no está invocando al arco. Bien, limpio Venega. Saca el córner porque se iba López. Bien por limpio para cerrar, para cubrir. Y bueno, cede el córner finalmente. ¿Por qué será limpio? Y limpiamente salió a cortar Gilberto Brites. Bueno, en honor a su apellido. Así es. Saca el córner. Venega limpios. Limpio Venega. Bien para cerrar. Tiro libre de esquina para el equipo Ciudadano. Viene el centro, pelota para Abel. Logró conectar Abel Bogado. Faltó, en este caso, un poco de dirección. Mira que de a poco se está aproximando al área el equipo Ciudadano, que va teniendo ya dos claras. Acá también tuvo uno de cabeza, pero no pudo direccionar esa pelota. Y mira que de a poco se está acomodando la cancha el equipo Ciudadano. Córner de vuelta. Rebotó en el jugador de Cerro Verde, indica el juez. López para Sanabria. Tenta. Benítez saca con la pierna zurda. Sacó a media. Abel Bogado otra vez con golpe de cabeza esta vez. Bueno, muy direccionado, muy mal direccionado. El cabezazo va a ser salida para el equipo Cerro Verde. Salida para el equipo Ciudadano. El equipo Cerro. Acá intentó vuelta Ciudadano ahí por delante, pero va a ser pelota para el equipo de Cerro Verde. Ya va a terminar la primera etapa. Sí. Se juega 20 minutos 20. cada etapa. Bueno. Entonces va a ser 20-20 la jornada. Así es que está a punto de terminar esta primera etapa, Gilberto. Y por eso entonces a los 10 minutos la hidratación. Sí, señor, avanza. Cerro Verde, balón para La Rosa. Bien para sacar a Abel Bogado. Sigue la paridad 0-0. En esta parte del compromiso. De a poco se va terminando la primera etapa. Sixto. Balón para La Rosa. Hermosilla y fue lo último de esta primera etapa. Fue lo último entonces de esta primera etapa. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa ya venido para el segundo tiempo.
Bien, ya retornamos para este segundo tiempo. Ya acaba de arrancar la etapa complementaria entre Cerro Verde, Ciudad Nueva. Compromiso que está 0-0. Aquí tiene la pelota el equipo de Ciudad Nueva. La marca por parte del jugador Acosta. Va teniendo, deja ahí para Duarte. Va a Cerro Verde. Se cae Duarte. Les choca muy fuerte a Abel. Bogado limpiamente, dice el juez. Sí. Y ya sale Torres. Bueno, hay que ver si en la parte física aguanta esta segunda parte de los jugadores, los Antonio, principalmente lo de Ciudad Nueva, porque ellos corrieron más. A ver. Atención, va García, escapa de la marca penal. Penal, dice el árbitro. La falta fue del 19. Sí. El que utiliza dorsal 19 en perjuicio de García. Va a ser penal para el equipo ciudadano. Sí. Va a ser penal acá para el equipo ciudadano. Mira, qué regalo para el equipo ciudadano, porque Cerro Verde en el primer tiempo tuvo en cantidad de ocasiones claras de gol, porque no pudo marcar. Acá Ciudad Nueva tiene uno muy importante. Si marca aquí el gol, el equipo ciudadano va a ser un premio importante para ellos, los Antonio. Sí, la falta fue de Limpio Venega. Sí. Esta vez Mira cruzó. que 11 y 8 jugadores, grande la diferencia. Sí, señor, pero esto es fútbol. Sí, señor. Penal para el equipo de Ciudad Nueva, señoras y señores. Venega que hizo el penal, los Antonio. Así es. Fue de él. Bien, va a rematar, se va, tiró el arquero. Sanabria remató prácticamente en el medio. Intuyó el guardameta. Gabriel Zamudio se queda con ese penal. Mira acá el desperdicio que hizo el equipo de Ciudad Nueva. Sanabria tuvo todo para marcar el primero, para que pueda ganar el partido. Por acá le regaló la pelota al portero Zamudio. Se salva Cerro Verde. Tiene otra oportunidad más Cerro Verde para esta segunda parte, para que pueda ganar el partido. Sí, señor. Y bueno, aquí casi también Ciudad Nueva de vuelta con López. Abrió la cuenta otra vez. ¿Por qué no pateó López, por ejemplo, los Antonio? Sí. ¿Por qué no pateó López o el otro jugador? García, por ejemplo. Sanabria regaló el penal. Sí, bueno, le dieron en este caso la confianza al 6, que Sí. falló en la definición de ese penal. Pateó bien, pero el arquero no se tiró. En el medio pateó. Creo que faltó un poquito más de, Sí. de dirección. Está con Claro. un poco más esquinado Gilberto, ¿no? Ahí sí le iba a complicar el portero. Va teniendo Sixto Monjes. Cerro Verde sale ahora también a proponer. Aquí el balón hacia atrás para Sixto Monjes. Va conduciendo, prepara cambios también Cerro Verde. Para tratar obviamente de ganar este compromiso. Sí. Con las adversidades que se encuentra su rival. Tuvo una posibilidad también de la pena máxima. Va por el primero, atención, el arquero, sí señor, bien Wilson Vázquez. Se queda con ese balón. Espera, le dice ahí el árbitro. ¿Qué pasa? Al arquero. Bueno. A ver, no sé si... Bueno, no entendí. ¿Qué quiso hacer? Bueno, salió ya el equipo de Ciudad Nueva. Balón para el jugador Juan Carlos López. La marca por parte del jugador Cerro Verde, que ya recupera el balón. Ahí está Monjes. Isidro tiene el esférico, el zaguero central. Se complica allí. Otra vez Monjes logró puntear tras la presión por parte de Juan Carlos López, que está intentando ir hacia adelante en busca del primero, y se va a producir ahora el cambio. Bueno, vamos a ver quién ingresa. Gamarra. Vamos a ver por quién. Miguel Gamarra. Por Limpio Venega, entonces. El que hizo el penal se retira, ingresa Gamarra Miguel. El cambio para Cerro Verde. Bueno, a la cancha el 18 Gamarra. Venega va a dejar 18 por el 19. Tal El cambio. Bueno, ya está el cambio. Lanzamiento Manuel, que ya lo va cumpliendo. Rechaza la defensa y pica Hermosilla. Peligro de gol para Cerro Verde. Hermosilla dentro del área. Atención, el remate hacia el arco. En realidad cruzó buscando a Acosta, que no alcanzó. De vuelta llegó Cerro Verde. Así es, acá de vuelta Cerro Verde contra golpe intentó, pero no pudo alcanzar la pelota el 9 Acosta, que es el goleador de este equipo. Y va a salir desde el fondo el equipo de Ciudad Nueva.
Después de este partido se viene el siguiente compromiso, Gilberto. Sí. Arsenal Iribucuá. Entonces, Arsenal Iribucuá. sí. Arsenal que la fecha anterior tenía que jugar con Ciudad Nueva, pero no se presentó el equipo ciudadano y ganó puntos, 3 puntos para Arsenal. Y por ende va a jugar ante Iribucuá. Va teniendo la pelota Ciudad Nueva, vuelve a recuperar Cerro Verde. Va a quedar para Zamudio. Esta vez deja para Acosta. Pica Acosta, atención con esta. Acosta deja ahí para su compañero. Avanza el equipo de Cerro Verde. Hermosilla se perfila. Engancha muy bien dentro del área, pierna zurda. Por abajo, bien Wilson Vázquez. Saca el córner. Pelota importante que sacó acá Vázquez. Pelota al córner, hacer tiro de esquina para el equipo de Cerro Verde que va a buscar por arriba. Bien. Córner punta derecha para el equipo de Cerro Verde. La Rosa se va lentamente para esta reposición desde la esquina. Acomoda la pelota, espera la autorización del juez. Cerro Verde que manda a sus cabeceadores dentro del área rival. A ver quién aparece para conectar. Viene el centro de la Rosa, arriba ese esférico. Sobra la pelota para el capitán. Atención con esta pierna zurda. El remate se fue abriendo. Otra vez Cerro Verde no está pudiendo definir. Acá tuvo de vuelta Cerro Verde que no está definiendo el partido. En un contragolpe importante, si hace bien el equipo ciudadano, le puede complicar al equipo de Cerro Verde que está desperdiciando claridad importante ahí arriba, ocasiones de goles. Ahora tiene vuelta Monjes, Sixto. Deja parar Hermosilla dentro del área. Pisa la pelota allí. Hay buena marca por parte de García. Sigue. Ahora sí, suelta la pelota para su compañero. Primero en camino. Viene la marca Abel Hogado. Leyó prácticamente la intención por parte del rival. Y bueno, termina con este remate de Hermosilla. No pasó nada sin consecuencia. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Así es, va a ser pelota para Cerro Verde. Mira que no está pudiendo marcar el gol el equipo de Cerro Verde. Hasta aquí en la última jugada, en la parte final, se está equivocando los jugadores del Cerro. Se viene otro cambio más en Cerro Verde. Faustino Godoy se está alistando. Vamos a ver por quién ingresa Godoy, a ver quién podía salir. Creo que vamos a ver por quién, porque los centrales están creo que bien. No sé si Monje está al 100%, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, falta en ataque, dice el juez. Ahora sí, se va a autorizar el cambio. Va a salir el 8. El 8. ¿Quién es el 8, Blas Antonio? Si me ayuda ahí con la plantilla. Sí, Godoy a la cancha, se retira el número 8, es Eladio Duarte. Ahí está entonces. Duarte afuera, adentro, Godoy. Entonces el cambio para Cerro Verde. Bien. Se va a realizar el cambio, ya se autoriza, ahora sí, ya está la cancha Godoy, casaca 20 para él. Va a salir desde el fondo el representativo de Ciudad Nueva. Saca del Hogado, balonazo arriba. Busca Torres. Cabeceó Benítez. Ahora queda para López, Juan Carlos con golpe de cabeza, baja muy bien para Rodríguez, primero en camino. Va Ciudad Nueva, ya está la marca, no pasó nada de vuelta. Se encontró muy solo, tardó ya. Sí. En este caso el receptor o la llegada por parte de su compañero Gilberto. Así es, intentó acá también Ciudad Nueva, pero no pudo concretar esa oportunidad que tuvo recién. Ya sale Benítez. Benítez para Cerro Verde. Balón para La Rosa, profundiza para Hermosilla, pica el 24. Va con todo Cerro Verde. Cristian Hermosilla. Balón hacia atrás. Va a Cerro Verde. Está amenazando el primero del partido, pero hasta aquí no está siendo efectivo. La Rosa va a cruzar. Cruza la pelota, pero Abel Hogado de primera sacó al córner. Sí, otra pelota parada para Cerro Verde. Va a ser pelota parada a ver quién, si en esta aprovecha la oportunidad que tiene a favor del equipo de Cerro Verde que no está aprovechando. Otra pelota parada más. La gran final hoy, campeonato senior. Ya se juega justamente este primer partido por el 11º y 12º puesto. Sí, señor. Servicio de esquina. Cerro Verde que busca el primero. Atención, va a Acosta. El remate bloquea la defensa. Intenta Cerro Verde. Quiere quedarse con el 11º puesto. Intenta salir.
al jugador López. Bueno, equivocado el pase de López. Va a ser reposición en zona de ataque. Corresponde para el equipo de Cerro Verde. Así es. Hacer pelota de vuelta para Cerro Verde, que se mantiene ahí en la cancha por el lado del equipo de Ciudad Nueva. Gamarra juega hacia atrás para Benítez. Otra vez, balón para Gamarra. A ver, ¿para quién? Para el jugador, el 26, que dentro del área ya pisa, deja para su compañero, el remata al arco. Bien, Wilson Vázquez, aquí otra vez se aproximó. Está cerca, está amenazando el primero Cerro Verde. Si acá Vázquez de vuelta se queda con la pelota, va intentando, mucho intento ya está aquí el equipo de Cerro Verde, que no pudo marcar todavía el gol para que pueda llevar un resultado a favor del equipo de Cerro Verde. Sí, sorpresivamente pisó el área. Con velocidad ganó Cecilio Zamudio, remató y ganó el servicio de esquina. Sí. Va a ser córner. Ya acomoda la pelota. Zamudio levanta, era La Rosa. Golpe de cabeza por parte de Godoy. No pasó nada. Malísimo el córner. Toda la pelota para se está equivocando el equipo de Cerro Verde, que no está aprovechando Blas Antonio. Bueno, campeonato senior hoy se define, señoras y señores. En vivo por Pulse Sport Más, todos los partidos, los 6 compromisos. Después de este quedan 5 todavía. Sí, señor. Para llevarle las imágenes a través de la pantalla de Pulse Sport Más. La cámara trabaja hoy Ariel Acuña, la dirección general. Atención con esta carga, el cabezazo, gol. Oxay no vale. Sí. Convierte Cerro Verde, pero estaba en Oxay. Así es. Banderina arriba, se salva acá Ciudad Nueva. Va a ser salida para el equipo ciudadano. Bueno, nos suma. Creo que el marcó el gol estuvo en Oxay. Sí, ya estaba adelantado según el asistente, por eso no vale el gol. Bueno, le decía que en la dirección general está Eddie Acuña, aquí en la narración Blas Jiménez, y en los comentarios hoy Gilberto Brites. El equipo de Pulse por Más que trabaja hoy para esta gran final. Va López. Deja el balón, pero ya recupera Cerro Verde. Balón para el jugador Acosta. Destapado. Otra vez Acosta está adelantado. Sí, muy adelantado. Vuelta acá Acosta. Que ahora ya le está costando a los jugadores. Ya Cerro Verde está buscando pelota larga. No está trabajando en la pelota para que pueda tener ocasión clara de gol, porque acá cada pelota cuando lanza Cerro Verde ya su 9 estaba en offside. Lateral corresponde para el representativo de Ciudad Nueva. Se va para cumplir el jugador Ramón Benialgo, el que luce con la número 14. Ya juega con Sanabria. Este es Sanabria. El número 6 tiene la pelota, el que falló. Una posibilidad de abrir la cuenta a través de un penal. Le tapó muy bien el guardameta de Cerro Verde. Zamudio, que hace rato ya que está en el arco de Cerro Verde. Sí, señor, va ocupando ese lugar que dejó Efraín Monzón. Sí. Va Cerro Verde, va por el camino del primero, buscando el 1-0. Ahí está Cecilio Zamudio. Se muestra a su compañero. A ver, suelta ahora para Hermosilla. Hermosilla engancha dentro del área, pierna zurda, levanta el centro. El arquero está muy atento, Wilson Vázquez. Se queda con ese centro. Muy bien, Wilson Vázquez hoy en la portería de Ciudad Nueva. Cada vez que se le llama está atento. Y por ende también Cerro Verde no está todavía teniendo una... no pudo marcar todavía el gol. Ya sale el equipo de Ciudad Nueva, vuelve a recuperar con Benítez Cerro Verde. Balón para Acosta. Sacó con el pecho, después termina sacando con la pierna derecha. Ramón Benialgo. Va a corresponder. Lateral para Cerro Verde. Después ya se viene el partido entre Gribucuá Arsenal. Sí. Que va a jugar por el 10º y 9º puesto. Así es. Ahora Benítez. Benítez va a cargar. Rebota en el jugador Sanabria. Sanabria cubre. Sale con Torres. Domina el capitán. Levanta la cabeza. Ahora profundiza el pase para el jugador Rodríguez. Ahí está Arnaldo Rodríguez. Engancha. Deja para López. Otra vez para Rodríguez. Viene la marca del defensor
Intercepta muy bien ese esférico. Deja para Cristian Hermosilla. Sale corriendo con ese balón. Pica Hermosilla, se frena. Suelta el pase ahí para Sixto Monjes. Bien García en la marca. Recupera García. Suelta la pelota ahí para su compañero, pero en forma equivocada. Ya está ahí en el medio terreno. Godoy juega en el círculo central. El número 20. Hombre de refresco. Balón para el 36, La Rosa. Ahí se muestra también Monjes. Va con todo el equipo de Cerro Verde, con muchos hombres a atacar. Hermosilla, va Cristian. Otra vez conduce. Balón para Sixto Monje, pierna derecha. Bloquea la defensa. El rebote queda otra vez para Cerro Verde. Levanta el centro. Atención, el arquero, sí señor. Sacó al córner. Sacó una pelota importante acá el portero Acosta. Pelota al córner. Otra pelota para Cerro Verde. Sí señor, bien. Para responder de vuelta porque esa pelota se iba cayendo. Sí. Detrás suyo iba hacia el arco. Claro. Iba adentro, Gilberto. Así es. Y acá el arquerito supo tratar y sacar esa pelota. Sí, señor. Capeó muy bien Wilson Vázquez para poder sacar. Sigue el peligro porque el córner jugaron corto. Atención, el centro que intenta. Queda para Gamarra. Gamarra para Cerro Verde. Ahora levanta el centro directo al arco. Wilson Vázquez muy seguro se queda con ese balón. Muy seguro ahí el portero Vázquez en la portería de Ciudad Nueva. Que va a salir jugando. Ya sale Wilson. Va el balón para López. Va teniendo López. Ahora venía algo. Ramón sale pisando ese balón. Termina cediendo mal Ramón Benítez. Era Carlos en este caso el que recupera para salir en el equipo de Cerro Verde. Ahí está Benítez. Suelta la pelota para Isidro Monjes. Va Isidro. Monjes pierde ante la presencia ahí por parte del jugador Sanabria. Deja para Rodríguez. Rodríguez. Balón para López. Muy fuerte el pase. Ya está Carlos Benítez. Se deja para su portero. Sale Cerro Verde. Así es. Intentó acá Ciudad Nueva, pero no pudo aceptar la pelota. O sea, en la última jugada no pudo realizar el equipo ciudadano. Ya salió rápidamente Cerro Verde. Rodríguez va teniendo para el equipo ciudadano. Engancha Rodríguez. Ahora cruza la pelota a ver para Torres. No pudo llegar López, tampoco Torres. Ya sale el arquero del representativo Cerro Verde. El balón que queda para el jugador Sanabria. Deja para Rodríguez. Ahora sí, participa Sanabria. Sanabria juega con López. Corre, habilitado López. A ver con quién juega porque está muy solo. Bueno, sí. Inhabilitado. Sí, que uno se de vuelta López. Va a hacer pelota para Cerro Verde. Bueno, segundo tiempo de partido continúa 0-0. Camino a la tanda de penales. Sí, pinta eso. Eso es porque hasta aquí Cerro Verde tampoco aprovecha ese más hombre que tiene en la cancha. Y Ciudad Nueva está aguantando bien hasta aquí. Sí, señor. Ya estamos traspasando los 18 minutos. Falta muy poco para que esto finalice, Gilberto. Sí. Porque recordamos que se juega solamente 20 minutos por etapa. Claro. Este partido. Ya poco falta para que se termine. Otra vez Sanabria. Está retocado, está sentido. El que luce con la 6 en el conjunto de Ciudad Nueva. Es la segunda vez ya que se está quedando Sanabria. Seguramente la parte física también ya le está costando a algunos jugadores de Ciudad Nueva. Va a corresponder tiro libre para Cerro Verde. Una de las últimas para el conjunto de Cerro Verde de romper el cero y evitar la definición de tanda de penales. García con el golpe de cabeza le devuelve. Queda para López. Va el equipo de Ciudad Nueva que no quiere quedarse con el último puesto, Gilberto. Sí. Acá nadie quiere quedar en el último puesto. Ambos equipos necesitan ganar, sumar de a 3. Balón para Ramón Benialgo. La marca de Acosta sigue Ramón. Benialgo tiene, cuida ese esférico poniendo el físico. Bien Acosta para recuperar. Acosta intentó conectar con Sixto Monje, ya está García. Pase corto, entonces queda para Cecilio Zamudio. Ahora Gamarra. Pase hacia atrás para Carlos Benítez y termina este compromiso. Fue lo último, entonces esto terminó 0-0. No pudo Cerro Verde
ganar el partido porque está de más en la cancha, ni así no puedo ganar. Y acá se define en la tanda de penales, Las Antonio. Sí. Vamos a ver por a qué lado se patea, sobre el lado del sur o el norte. Vamos a ver por qué lado. Vamos a tener una pausa. Minutos ya ha venido para la tanda de penales. Bien, ya volvemos para la tanda de penales. Las Antonio. Sí, ya se viene la definición de tanda de penales, señoras y señores, por el 11º y 12º. Sí. Se juega. En el partido en sí atajó un penal el portero de Cerro Verde. Sí, aquí sin duda, Gilberto, que los dos equipos no quieren quedarse con Claro. el último puesto. Así es. Abel Bogado dispuesta a tirar primer penal para el equipo ciudadano. Sí, señor. Sí, señor, primer pateador. Entonces el equipo de Ciudadano, Abel Bogado. Zamudio en el arco. A ver qué pasó, Gilberto. No entendí. Vamos a ver. Ah, bueno. Ya. Bueno. Tiene que estar los 7 entonces, Gilberto. Allí. Sí. Bueno. Muy puntilloso también los árbitros. Sí. Son cosas que... Sí. Exactamente. El tema es que si por ahí... Sí, porque... Sí. O solamente 7 tiene Ciudadano y tiene que estar 7 también los jugadores. Sí. Y Cerro Verde tiene que elegir entonces a 7 pateadores. A 7 pateadores, sí señor, así es. Perfecto. Vale la aclaratoria también para que también la audiencia pueda entender en caso de que van convirtiendo los penales y se vuelva a repetir los ejecutantes. Pero acá yo creo que se definen en los 5. Bueno, Bogado autoriza al juez, va, remata al arco, gol. Gol de Ciudad Nueva, Abel Bogado colocado. Sí. Bien remate de Abel. Imposible para el portero Zamudio. Primer gol, primer pateador es Bogado por el lado de Ciudad Nueva. Ahora patea el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, se va lentamente el jugador de Cerro Verde, el que utiliza la 26. La 26 es La Rosa. Sí, Enrique. señor. Enrique La Rosa, Gilberto. Sí. Acomoda la pelota Enrique. Penal para el equipo Cerro Verde. Enrique le pegó al arquero. El arquero se queda con ese primer penal de Cerro Verde. Fue figura en el partido y acá de vuelta ya se hace figura el portero Vázquez. Se queda con esa pelota. Pateó La Rosa, pero el portero dijo que no. 1-0 arriba el equipo ciudadano. Se va el capitán en el conjunto de Ciudad Nueva. Es Alcides Torres. Sí, tercer pateador, segundo por el lado ciudadano. Torres dispuesta a tirar, acomoda ese esférico. Autoriza el juez. Va Torres, gol. Fuerte también el remate de Torres, sí. Gol de Ciudad Nueva. Pateó fuerte Torres, aseguró la pelota adentro.
2-0 arriba el equipo Ciudadano. Bueno. Rompe hasta la red, Brandon. Sí, fuertísimo el remate de Torres. Sí. Que traspasó esa pelota a la red. Va Carlos. Carlos Benítez. Central. Sí, el central, sí. Así mismo. 2-0 arriba. Ciudad Nueva. Cuarto empatear, segundo por el lado Cerro Verde. Va Carlos. Toma mucha distancia. Benítez le pegó el arquero. Otra vez el arquero intuye esta vez el remate de Carlos Benítez. Así es, pateó acá Benítez fuerte, pero estuvo atento de vuelta el portero Vázquez, que se está haciendo figura en la tanda de penales, que le está haciendo ganar a su equipo. Se va el 19 en el conjunto de Ciudad Nueva. López, Carlos. Juan Carlos López. Sí. Tercero por el lado de Ciudad Nueva, quinto en la tanda. A ver si es que convierte. ¿Esto termina? Sí, termina. Ah, faltaría uno. Sí, porque arrancó pateando Ciudad Nueva. Sí. Bueno, si es que convierte, la obligación para Cerro Verde de convertir. Va López. Juan Carlos le va a pegar. López le pegó el arquero. Atención. ¿No entró? No. A ver qué indica el... Creo que no entró. No. Sí. Bueno, no entró entonces el arquero. Muy bien, el arquero de Cerro Verde. Sí, acá Zamudio se queda con el penal. Y acá sin marca Cerro Verde, le va a dar ventaja a Ciudad Nueva. Se va el 10 de Cerro Verde. El jugador Monje, Sixto Monje. Sixto Monjes. Sí, sexto pateador, tercero por el lado Cerro Verde. Va a pegar Sixto, arranca, se va, tiró. ¿Afuera o fue gol? Afuera, señoras y señores. Remató afuera Sixto Monjes. ¿O fue gol? A ver, tampoco el árbitro dio gol. Eso es lo que... A ver, vamos a confirmar porque el árbitro tampoco... El árbitro no hace sonar el silbato. Sí. Tampoco dijo que fue gol. Bueno, quedamos con la incógnita. A ver, el línea, ¿dónde está? La línea... Bueno. A ver. Bueno, patea Ciudad Nueva. Va el arquero. Sí. Vázquez. Arranca, se va, tiró el arquero. Gol, sí. Gol y gana el conjunto de Ciudad Nueva, señoras y señores. Y Cerro Verde se queda con el último puesto, mi querido. Sí, señor. Quedó en el último el equipo Cerro Verde. Ni en la tanda de penales se le dio a Cerro Verde en esta. Partido 0-0 en penales. Ganó Ciudad Nueva. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo partido el día de hoy entre Arsenal y Sportivo Gurebucuá. Arsenal, ya recién terminó el partido de Cerro Verde y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva ganó en la tanda de penales. Esto arranca recién, este es el segundo partido en la jornada. Ya en minuto el compañero Blas se va a sumar con nosotros acá para proseguir ya con el relato en la mañana de hoy, sábado 8 de noviembre del año 2025. Linda mañana, linda jornada, por cierto. Cielo, cielo despejado, clima agradable. Se presta también para el fútbol. Si hay que bien este clima después de la lluvia también que tuvimos en la semana. Saludo a toda la gente, a todos los grandes amigos que están al otro lado siempre compartiendo la transmisión. Gente que está viendo el partido a esta hora. Le mandamos saludos. Que deje su comentario de dónde nos está acompañando y seguir con nosotros en la transmisión. Así que saludo a toda la gente. A suscribirse, eso es lo que pedimos siempre para que la gente se pueda suscribir y también activar la campanita para que les pueda llegar todas las notificaciones que hacemos cada semana a través de la plataforma, a través de nuestro canal de YouTube de Pulse Sport Más. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás. Campeonato Senior, hoy se juega la final. Después va a tener 2 semanas de descanso, ya que puede arrancar de vuelta en la apertura de la categoría Senior. También esta temporada tenemos Precopa Paraguay, donde 2 equipos del distrito participan. Uno del equipo Deportivo Garandá y el otro es el Sport San Nicolás, que va a tener participación en la Precopa Paraguay 2025-2026. Si hay que vamos a estar también haciendo nosotros, como siempre, la transmisión de todos los partidos que podamos a través del canal. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio para el relato del partido entre Arsenal y Gurebucuá. Bien, muchas gracias, Gilberto. Los primeros minutos, los primeros movimientos de este compromiso entre Gurebucuá y Arsenal por el 9º y 10º puesto. Gilberto, se juega este compromiso correspondiente a la gran final del campeonato senior, donde se definen los puestos. Si es que todos los partidos tienen su relevancia, tienen su importancia. Y aquí los dos equipos, obviamente, que se quedar con el 9º puesto. Va teniendo la pelota el equipo de Gurebucuá en su salida con el jugador Villalba. Deja para Rotela, saca hacia adelante, pelota hacia arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Queda para Ruiz. Balón arriba. Ruiz intenta, saca Joel Villalba. Sale con Barrios. Gurebucuá la posición de balón con Pablino Barrios. Ahora profundiza el pase, pica el jugador Ever Villalba, ya está el guardameta César Bogado. Se queda con ese balón y ya saca balonazo arriba, bien para poner el físico allí. Jugador Marcial Cañete, la salida para el equipo de Gurebucuá. Ya sale su guardameta Burgos. El equipo de Arsenal está con César Bogado en portería. 10 Lucio Armoa, 69 Abilio López, 11 Néstor Rotela, la número 30 para Eduardo Estigarribia, la número 21 para Emanuel Ruiz, 3 Francisco González, 26 para Nicolás Aguilar, 65 utiliza César Pereira, la 5 para Cándido Florentín y completa el onceno la 16 Ever Villalba. Es el equipo del conjunto de Arsenal. Muy bien, el equipo titular del equipo Arsenal entonces, que presenta hoy en cancha. Y este es el equipo titular del equipo naranja, el Sport Gurebucuá. Sí, señor, avanza. Después de este avance viene el centro de Pablino Barrios. Sigue el peligro, está el primero. Atención, queda para Villalba. No pudo definir Villalba. Termina sacando al córner apuradamente el jugador Emanuel Ruiz. Finalmente fue saque de meta, dice el juez. Se aproximó, se asomó muy bien en zona de ataque el conjunto de Gurebucuá en esta. Sí, acá llevó complicación a la portería del portero César Bogado. Se salva Arsenal en esta jugada. Sport Gurebucuá juega con Arnaldo Burgos en portería, casaca 1, 3 Marcial Cañete, 21 Joel Villalba, la 22 Andrés Bento, 16 Carlos González, la número 20 para Oscar Ruiz, 9 Derlis Rotela, 8 para Basilio Collante, la número 11 para José Villalba, la 10 para Andrés Vera, Pablino
Barrios tiene la 55 y la 19 para Baldomero Aguilar, el onceno titular del conjunto del Sport Iribucuá. Bueno, ahí está entonces el onceno de ambos equipos. Iribucuá que arrancó mejor en este partido, que ya estuvo ya importante llegada. El Sport Iribucuá en este caso. Arsenal todavía le está costando acomodarse la cancha, todavía no tiene uno a favor en esta primera etapa. Ahí aparece la marca por parte de Rotela. Queda para Joel. Bien, Cándido Florentín para anticipar, para ganar a su marcador. Y ojo porque deja ahí para Carlos González. Va Carlos González, engancha. Va teniendo la pelota, saca Collante como puede. Sí, señor, tuvo que venir hasta ahí también Collante en la zona defensiva para poder sacar al córner. Sí, pelota parada el primero por el lado de Arsenal. Va a tener el equipo Gunner en esta, a ver si aprovechan esta pelota parada. Ya sale Iribucuá, no pasó nada. Sale aquí Bento. Andrés Vera ahora participa en esa salida. Ruiz para sacar. Otra vez queda para el jugador Vera, el que luce con la 10. Andrés Vera. Va teniendo Andrés. Intenta escapar de la marca. Ruiz. Ahora está quitando del fondo. Queda para Estigarribia. Sale Arsenal. Falta. Sí. Perjuicio Estigarribia. Falta ahí. Que pitó el árbitro. Va a hacer pelota para Arsenal. Emanuel Ruiz acomoda en esa punta, en ese punto de partida. Prácticamente ahí sobre la raya. Corresponde tiro libre. La mitad del campo de juego. Tiro libre para Arsenal. Levanta el centro. Pelota arriba. Saca Lucio Armoa. O intentó peinar. El que sacaba es el jugador. En este caso el que luce con la 3. Marcial Cañete. Aquí queda para Ruiz. Balón profundo. A ver para Vera. Sale ese abogado. Tuvo que salir desde el área también para colaborar. Queda para Marcial Cañete. Anticipa muy bien aquí Cándido Florentín. Va Cándido Florentín dentro del área. Se complicó. Marcial Cañete, viene el centro por abajo, va Estigarribia para Aguilar, atención, se complica ahí en el último fondo, saca otra vez Marcial Cañete. Increíble, acá se salva el equipo de Iribucuá también, le llevó por delante a Arsenal y casi tuvo el primero también lo hace. Sí señor, va a ser córner, punta izquierda, corresponde para el representativo. Quiso hacerlo de Rudiger, el jugador Marcial, el 3. Quiso salir, pero casi casi da gol a su rival. Sí, se complicó allí, pero finalmente él fue el que corrigió de vuelta para sacar al córner. Va Cándido, Florentín deja para Néstor Rotela, Rotela juega hacia atrás, balón para Aguilar, baja con el pecho, estaba en posición de adelanto Aguilar. Uxay, levantó el banderín y la línea, va a ser pelota para Iribucuá. Escuché decir los árbitros que se juega también de vuelta 20-20, Gilberto. Y hay que ver si se juega así o no, porque en el primero se jugó 20-20. Sí, señor, y nosotros estamos acostumbrados a que se juegue 25 minutos por etapa. Así es. Bueno, ya sale jugando Néstor Rotela. Puede ser también por esta gran final. Claro, también por los penales también. Sí. Sí que... Y por también la preparación de premiación y toda esa cosa. Claro, sí, así es. Bueno, balón hacia uno de los costados. Carlos González termina ganando el servicio manual en zona de ataque. Balón para Lucio Armoa. Queda para Ruiz. Sale jugando Ruiz. Balón para Vera. Ahí está Andrés Vera. Levanta la cabeza. Bueno, habilitado, dice el árbitro. Avilio se complica aquí. González presiona. Viene el arquero Esarbogado para sacar a un costado. Va a ser lateral. Casi se complica también aquí la defensa. Sí. Hoy les cuesta a los centrales, Antonio. Mira que Arsenal también tiene la misma cosa. Iribucuá también le pasó eso. Así es que cualquier error acá de los centrales viene el gol. Bueno, sale jugando el equipo de Iribucuá. Balón hacia atrás para Marcial Cañete. Levanta la cabeza, también levanta el centro para González, que peina, atención para Baldomero Aguilar dentro del área, lucha. Bueno, ya está ese abogado. El guardameta se queda con ese balón. Aquí también dice presente en zona de ataque de vuelta al equipo del Sport Iribucuá. Intentó de vuelta Iribucuá buscar el gol aquí, pero atento el portero jugado. Señoras y señores, estamos en esta gran final, campeonato senior. Hoy se define este partido correspondiente al 9º y 10º puesto. Sí. Después se vienen ya los que van a luchar por el
tercer y cuarto sí, puestos, por Gilberto, el tercer, tema Copa cuarto, Bronce. así es. Así que, Hasta llegar a la Copa de Oro. así es. El quinto y el último son los finales del campeonato. Sí, señor, hay que mencionar y explicar un poco a la gente también que hoy se va a jugar dos finales. Primero, el Por la Copa penúltimo Bronce. por Copa Bronce. Van a jugar entre Arendá y... 15 de agosto. Bueno, atención el remate al arco. Bueno, ¿va a ser salida o va a ser córner? Veremos. A ver. Bueno, y después, como decíamos, Gilberto, la gran final que va a jugar posteriormente. Milan, Libertad, Libertad, Milan. La finalísima. Sí, señor. Por el título oficial del campeonato. A ver, pide córner la gente y el árbitro dijo que no. Bueno. Ahí ya termina saliendo afuera ese balón. Va a corresponder entonces balón para el equipo de Griboucois. Y vos sabés que la gente de Arsenal pide gol. La gente de Arsenal pide gol. Y la gente de Griboucois pide córner. O sea que hay un zarambí. Bueno, cosa que mejorar aquí el tema Claro. de la red. Tema en la red principalmente. Hay que... Sí. Sí. El tema de la red tiene que solucionar porque les puede complicar a los árbitros a cualquier jugada porque la red no está en condiciones. Sí, señor. En la tanda de penales también hasta hubo Claro. una pequeña confusión. Sí, señor. Gritamos gol, pero finalmente fue penal errado. Así es. Nosotros habíamos quedado que erró. Por eso Claro. hemos gritado justamente el gol. Pero mucho. Dice que fue gol. Nosotros también nos pusieron en duda. Claro. Y acá también quedamos en duda Acá también, nosotros, o sea que acá depende ya de la organización para que pueda solucionar el pequeño problemita que hay en tema de la red. Pues, sí, principalmente por el lado norte. Bueno, va teniendo Carlos, sale el arquero, comete falta. Penal. Comete Afuera. falta fuera Sí. del área, Gilberto. Casi. A ver si que clase de tarjeta acá porque fue el arquero. Amarilla. Bueno, amarilla. Entonces para jugado. Sí. Mira que eso en la fecha anterior hizo también la misma jugada que está haciendo ahora. Esa vez le perdonaron la expulsión también. Creo que fue en la cancha de... ¿Te acuerdas la cancha de Por Unido? Bien. Va a corresponder tiro libre para el Sport Griboucois. Señoras y señores. Busca el primero del partido. Frente a la pelota está Andrés Vera. ¿Qué problema se arma hablar si acá marca Griboucois? Bueno. Andrés Vera o Oscar Ruiz. Creo que Vera va a meter. O sea que Ruiz se Oscar encarga. o Andrés. Sí. Ya autoriza el árbitro. Jugada preparada va para Oscar, centro que busca a Rotela. Viene el centro. Saca la defensa. Sí. Y bueno, fuera de juego. Quedó 1-6. Salida para el equipo de Arsenal. Entonces, hasta ahí está los jugadores de Arsenal protestando que fue gol. Y vamos a ver después la repetición también porque hasta nosotros no. Sí, señor. Ya estamos llegando al minuto 14 Sí, de esta primera etapa, Gilberto Brites. así es. Ya 6 minutos más del partido y ya se termina este primer tiempo. Va a quedar el balón para el equipo de Arsenal. Va insistiendo con Carlos González. Balón hacia atrás. A ver, para Rotela, deja para su compañero. Baldomero pone el físico, cubre la pelota. Va a ser lateral para Griboucois. Finalmente para Arsenal, dice el Sí. asistente 2. Pelota para Arsenal. Mira que arrancó picante este partido. Va quedando la pelota para Estigarribia. Levanta el centro, pelota arriba. Rotela, golpe de cabeza. Sacando como puede. Hoy jugando prácticamente como un zaguero más. Un zaguero central. O un como lateral. Pero permanentemente está defendiendo como central el jugador Derlis Rotela, que suele ser delantero, Gilberto. Bueno, va teniendo Andrés Vento, balón para Aguilar. Baldomero domina, pone el físico, juega otra vez con Andrés Vento. Levanta el pelotazo largo a un costado, va a ser lateral. Corresponde servicio manual para el representativo de Arsenal. Bueno,
Continúa el partido sin emociones, 0-0. Los primeros 5 minutos arrancó bien, ambos equipos buscando su gol y después ya de a poco se está quedando el equipo también. Y hubo una jugada ahí que no sabemos qué pasó, ni el árbitro se enteró de eso, pero sigue 0-0. Bien. Ya está Rotella para esta salida. Sale con el 16. El que utiliza la 16 en el conjunto de Arsenal es Ever Bogado. Villalba, digo bien. Ever Villalba. Bueno, balón para Rotella. Pase profundo. Bien Ruiz en la marca. Saca un costado. El zaguero central del conjunto de Arsenal. Va a corresponder entonces pelota para el equipo de Gribukwa. Así es. Aquí 0-0 estos primeros 15 minutos del partido. De este primer tiempo. Se mantiene 0-0 el partido. Se juega 20 minutos por tiempo. Otra vez balón para Gribukwa. Andrés Bento para cumplir. Está Oscar Ruiz cerca también. El jugador Villalba. Prefiere buscar ahí al jugador Carlos González. Balón para Bento otra vez. Oscar Ruiz. Andrés Bento. Ahí se muestra Villalba. Pelota para Joel. Saca Lucio Armoa. En el fondo respondiendo para Arsenal. Queda para Rotella. Levanta esa pelota. Andrés Bento en la presión. Queda para el jugador Aguilar. Aguilar para el equipo de Arsenal. Levanta Nicolás para su compañero. Bien, en forma oportuna. Pablino Barrios. Si no estaba Cándido Florentín para definir. Así es. Estaba ahí cerca Florentín, pero no pudo alcanzar esa pelota y se salva acá el equipo de Gribukwa. Balón para Lucio Armoa. Juega con Pereira. Ahora Néstor Rotella. Cuida la pelota Rotella. Ahora intenta conectar de vuelta con Pereira. Rebota en el jugador de Gribukwa, dice el asistente. Lateral que ya lo va cumpliendo. Con el físico bien para aguantar. Para ganar el saque de meta. Derlis Rotella. Hacer salida para Burgos. Salida con Andrés Severa. La presión de Ruiz sigue Andrés. Lucio Armoa también le presiona. Rotella con el rebote queda. Otra vez Andrés Severa. Intersecta el balón. Balón profundo para Villalba. Ruiz. Queda para Joel. Joel Villalba. Ahora Oscar Ruiz. El zurdo va a jugar. Pone la pelota para Collante. Está muy adelantado. Sí. Levantó la línea ahí en la línea. Está en offside el jugador. En línea 1 es Cardoso el que levantó el Sarvín. Bien, va a salir desde el fondo Avilio López. El capitán del conjunto de Arsenal saca con un balonazo arriba. El balón que pica dentro del área, sale afuera, va a ser salida para Gribukwa. Ya nos aproximamos lentamente a la recta final de esta primera etapa. Sí. El marcador 0-0. Hasta aquí 0-0 todavía este partido en este primer tiempo. Tuvimos llegada en los primeros 5 minutos, pero después de eso ya los equipos están cuidando ya más arroz en la cancha. Hubo mucha protesta y lo más importante es que hasta aquí no hay tarjeta amarilla del partido. Va a corresponder tiro libre. Pelota para el equipo de Arsenal. Buena posibilidad de abrir el marcador antes que termine la primera etapa. Sí, directamente solamente va al área esta pelota. Sí, varios hombres ahí se van conversando. Se habla allí. Seguramente una jugada preparada. Ahora ya se retira Cándido también. Estigarribia. Deja ahí para Avilio López o para Nicolás. Veremos. Está también Ruiz. Tiro libre que corresponde para Arsenal. 3 hombres. 4 ahora como retaguardia, como barrera en el conjunto de Gribukwa. Tiro libre para Arsenal. Sensación, peligro de gol con este tiro libre. Va Avilio, a López. Remata al arco. Bueno, el remate no bajó nunca. Tardó en bajar, por eso va a ser salida para el equipo de Gribukwa. Así es, intentó directamente al arco López, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para el portero de Gribukwa, que es Burgos, que está en la portería del Sport Gribukwa. Burgos va a salir, el guardameta del elenco, del representativo de Gribukwa. Ya saca, peina muy bien Ruiz, queda para Andrés Severa. Ahora Baldomero
Aguilar hacia la banda izquierda. Pisa el esférico, juega con Andrés Vera. Andrés Vera estaba en posición de adelanto, dice el Sí. asistente. Usai por Herrera, va a ser salida para Arsenal. Fue lo último entonces. Terminó 0-0 este primer tiempo, señora, señor. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Arsenal y Sport Uruguay 0-0 en el primer tiempo. Terminó 0-0, ahora arranca el segundo tiempo. Vamos a ver si hay goles en esta segunda parte o se define también la tanda de penales en este partido. Es el segundo en la tarde de hoy. Estamos aquí en la cancha del Club Sport San Nicolás en vivo a través de Pulse Sport Más. Arrancó recién este primer tiempo del partido. Hasta aquí 0-0. No hay goles todavía en este partido. Muy bien, ya de vuelta va a arrancar o sea, ya de vuelta va a estar con nosotros el compañero Blas para que pueda proseguir ya el relato también del compañero. Hasta aquí 0-0, sin goles. Primer tiempo arrancó bien. Arrancó con todo en la primera etapa, pero no tuvimos goles en esos primeros 5 minutos. Y después de a poco ya los equipos se acomodan la cancha y ya se hace más cortado el partido también en el primer tiempo. Ahora sí, vamos a ver qué pasa en esta segunda parte del encuentro. Sí, así mismo, Gilberto, retornamos a este segundo tiempo. Los primeros minutos de este segundo 20 minutos. Etapa de cierre entre Uribucua Arsenal, el partido que está 0-0. Bien Pereira. El rebote queda para el jugador, en este caso Villalba. Balón profundo de Villalba. En este caso es José Villalba el que profundizaba con algunos cambios ya los equipos. Villalba, por ejemplo, ya aparece como cambio, como posible, en este caso el que sustituye a otro jugador que ya salió dentro del campo de juego. Ya está Villalba. Bueno, ya sale la pelota afuera. Va a corresponder el lateral para el equipo de Arsenal. Y Arsenal prepara cambio ya enseguida también. Se va alistando Benítez, Ramón Benítez para ingresar. Ahí queda para Joel Villalba. Reclama falta, no dice el árbitro, limpiamente ganó Villalba. Ahora Bento. Era el número 2, el que también participaba en el conjunto del Sport Uribucua. Ahora sí ya se va a realizar el cambio. Va a ingresar, en este caso va a ingresar el 22 Benítez. Se va del campo de juego el número 3, Francisco González. Bueno, ahí está entonces el cambio para Arsenal. Ingresa Benítez por el jugador González. Entonces el cambio para el equipo de Arsenal. Sale también el jugador, el 16, Ever Villalba. Sí. Ingresa Leonel, casaca 9. En el equipo de Arsenal, 2 cambios. Sí. En el conjunto de Arsenal. Así es. Ya está Leonel también, el que luce con la 9. Bien saca la defensa. Pica en Oxay el número 11. Va a ser pelota para el equipo de Uribucua. Finalmente cobró falta, veremos. Creo que cobró falta. O fuera de juego. Bueno. 0-0 hasta aquí este partido. Primer tiempo no pasó nada. Esta segunda parte a ver si hay goles o se define en la tanda de penales también. Bueno, momentáneamente interrumpidas las secciones. Partido que está 0-0. Ya con algunas posibilidades también frente a los arcos. Pero hasta aquí no está pudiendo embocar. Cuando arrancó con todo, ambos equipos se fueron con todo buscando el gol. Uribucua y Arsenal también. Pero después, pasando los 10 minutos, ya se quedó un poco mal el equipo. Ya administraron También el tiempo. parte físico. Física. Y vamos a esta parte, esta segunda parte arrancó recién, pero todavía no tenemos oportunidad de goles en este segundo tiempo. Bueno, momentáneamente interrumpidas las acciones aquí de este compromiso porque estaba muy sentido el juego de Arsenal. Ahora ya se va reponiendo. Ahora sí se va a cumplir el tiro libre a favor de Arsenal. Va a autorizar el juez Abilio López para levantar. Bueno, ahí le invita al número 30 para que pueda abandonar el campo de juego. Sí, así es. Al 30 es el jugador Estigarribia, Eduardo entonces. Tiro libre. Bueno, fue asistido dentro de la misma, por eso. Va buscando a Leonel. Atención, el remate va al Aguilar con golpe de cabeza. Aguilar ya estaba adelantado. No vale esta jugada.
Va a ser salida para el equipo de Iribucuá. Así es, pelota va a ser para Iribucuá, para Burgos, que va a salir desde su portería. Acá intentó Arsenal, pero quedó enganchado en el side jugador Velázquez. Aguilar. Bien, después de este compromiso van a jugar ya por Copa de Bronce. Ya se viene por el tercer y cuarto puesto. Van a jugar Real Madrid Sport San Isidro. Bueno, ahí está, balón arriba. Ahí va quedando ese esférico para el jugador Aguilar. Intenta la conexión con Aguilar, que era otra vez para Nicolás. Va Nicolás, le rodean muchos hombres. Ya Duarte también colaborando. Va a quedar para Andrés Bento. Para esta salida para el equipo de Iribucuá. Sale Bento, le presiona Aguilar. Era el jugador Rotela. Va hacia la banda derecha. Apertura para el jugador de Arsenal. Bento en la marca. Viene el centro. Pelota ras del piso. Queda para Cándido. Para Leonel. Remató con la pierna zurda. Leonel Mariano. Aquí llegó muy bien Arsenal. Llegó bien acá de vuelta Arsenal. Trabajó un poquito en la pelota. Tuvo Leonel, pero no pudo acertar bien largo. Si no, se iba a ser el primero. Bueno. Aguilar. Queda Ruiz. Queda para el jugador Vera. Andrés Vera juega hacia atrás para Villalba. Balón para Vera de vuelta. Andrés Vera. Intenta cruzar. Bloquea la defensa. Va a ser córner. Servicio de esquina. Corresponde para el representativo del Sport Iribucuá. Y se viene otro cambio más. 35 se prepara. El equipo de Arsenal es López. Va a salir el número 30. Es el jugador. ¿Es Ruiz entonces o no? Finalmente va a salir el 8. A ver. O sea que el 8 es el que va a salir para esta salida. En el equipo de Iribucuá también que preparaba cambio. Bueno. 30 sería el de Estigarribia. Sí, Si era señor. Personal, sí. ¿A qué se va a retirar? Hay dos cambios, uno probando. Ya ingresó también Herminio Velázquez por Basilio Collante en el Sport Iribucuá. El 8 se retira. Y otro cambio es el que va a ingresar López por Estigarribia. Así es. Ahora sí se va a producir el cambio. Ya se autoriza, ya ingresa López. Deja Eduardo Estigarribia el gramado de juego. Autoriza el árbitro. Servicio de esquina. Viene el centro. Pelota arriba. Duarte, golpe de cabeza. Ganó muy bien aquí Juan Duarte. El cabezazo salió desviado. Así es. Intentó acá Duarte, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Hacer salida para Arsenal. Bueno. Va a ser salida para Esar Bogado. El guardameta del conjunto de Arsenal. El arquero Esar deja para López. El capitán del conjunto de Arsenal saca largo. Queda para Joel Villalba. Golpe de cabeza. Queda para Barrios. Ahora intersecta muy bien Ramón Benítez. Benítez para Arsenal. Profundiza el pase. Busca a Cándido Florentina. Pica Cándido hacia la banda izquierda. La marca ahí de Marcial Cañete. Sigue Cándido. Se frena. Ahora juega hacia atrás. Balón corto ahí para el jugador Aguilar. Nicolás. Levanta el centro, pelota para Néstor Rotela, intenta girar, lo logró, remató al arco. El remate salió otra vez desviado, de vuelta Arsenal presente en zona de ataque. Sí, acá de vuelta Arsenal se fue con todo buscando el gol y tuvo Rotela ahí uno clarita, pero pasó cerquita. Se salva el Iribucuá en esta. Segundo tiempo de partido, señoras y señores. En esta se le negó el gol a Arsenal. Está amenazando el primero del partido. A ver... Estaba faltando el útil. Ahora sí, ya se va poniendo ahí para esta salida para el equipo de Iribucuá, que no pasó muy bien en esta. Sí, acá se fue con todo Arsenal, que le creó problemas ahí al área a la gente de Iribucuá. Después de este partido se viene San Isidro, Real Madrid. Real Madrid, San Isidro por el tercer y cuarto puesto, Copa Bronce. Pica el jugador Herminio Velázquez, adelantado, dice el asistente 2. Quedó muy adelantado y Velázquez va a ser salida para Arsenal. Árbitro asistente 2. El que levantó el banderín, el señor Servín. Pelotazo arriba, golpe de cabeza, fue defensivo. Queda para Villalba.
José Villalba baja. Profundiza el pase buscando a Andrés Vera. Primero Pereira en la marca. Intersecta muy bien Velázquez. El rebote queda para Néstor Rotela. Ahí está Rotela. Deja para Lucio Armoa. Va Lucio. Viene la marca Andrés Bento. Va a corresponder pelota para el equipo de Arsenal, que prepara otro cambio más. Rotela para esta reposición. Juega con Leonel Mariano. Golpe de cabeza fue defensivo. Balón para Andrés Vera. Pica Andrés. Adelantado. Así es. Quedó muy adelantado Vera. Va a hacer salida para Arsenal. Bueno. ¿Cuánto tenemos ahí? Va a salir con este tiro libre. Porque en su defensa todavía ya juega en forma corta. Balón para el Firio Villalba. Baja con el pecho.